Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Buen día. Buen día. ¿Me escuchan bien, chicos? Buen día, ¿cómo están? Buen día, sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos, yo soy bueno, está, me ven ahí en mi nombre, Carlos Espinosa. Les voy a dar también temas de algunos temas de esta parte de la materia. Hoy el viernes le voy a dar presencial, ¿sí? A las 9:45. Así que lo que vamos a ver ahora, se escucha muy bajo, me ponen acá, ahí. A ver. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahora me Bueno, lo que vamos a ver hoy, lo vamos a ver en la clase del viernes, ¿sí? Como para tener esta dinámica, ya después de tanto tiempo, uno se sacó, yo personalmente ya no me acuerdo cómo era lo presencial, digamos, ¿no? Pero ya estuvieron con la doctora Santiago. ¿Cómo les fue la primera clase presencial los que estuvieron? ¿Cómo les fue? súper Bien. bien. Estuvo bueno. Estuvo bueno, sí, yo creo que, a ver, en lo personal, me parece que lo presencial para mí es mejor, ¿no? Porque se toma esta cuestión de ir hablando con el alumno, siempre tiene otra dinámica, pero bueno, tuvimos que hacer fuerza con este tema de la virtualidad y aprovechar. Sirvió mucho también, o sirve tener el material a mano y demás. Bueno, chicos, vamos a arrancar la clase, vamos a hacer la suerte de introducción y vamos a darle también, vamos a continuar. Ahí Jorge me dice que se escucha muy bajo, no sé si es los demás chicos me dicen que escuchan bien. ¿Todos los demás escuchan bien? Pues yo tengo el micrófono Yo conectado. escucho bien. Bueno. A ver. Pongo el micrófono más cerca. Bueno, la clase de hoy hace la introducción, por supuesto, del derecho procesal, ¿sí? Y uno tiene que tener en cuenta acá, a ver, esperen, a ver si puedo subir el volumen. Bueno, a ver, trato de subir lo máximo el volumen. No sé, porque algunos escuchan muy bajo. A ver ahí. Un segundito. No, lo tengo a lo máximo acá. Voy a hablar fuerte y despacio, así los que tienen bajo el volumen pueden escuchar. Y les voy a repetir, vamos a hacer también un repaso a la clase presencial del tema que voy a dar hoy. En primer lugar, para tener en cuenta este tema del derecho procesal, y los que empiezan por primera vez, o sea, ¿cuál es la importancia del derecho procesal? A ver, si uno tiene la idea de que la sociedad, o sea, hay normas, tenemos que tener en cuenta acá qué tipo de normas hay, separar, ¿no? El tipo de norma, la norma del fondo, lo que se llama, y las normas de forma, el derecho sustancial y formal. Y acá tenemos que establecer ciertas consecuencias, ¿no? Y teniendo en cuenta que el Estado, de alguna manera, ¿de qué manera se organiza el Estado? Justamente el Estado va a dictar normas jurídicas, dicta normas, o sea, a ver, para que ustedes tengan en claro esto, vamos a hacerlo más fácil. Dicta reglas de conducta. Establece reglas de conducta y la destina a los individuos. Si uno se queda ahí, estas reglas de conducta, si ya establecemos el primer punto y las personas respetan estas reglas de conducta y todos, de alguna manera, cumplen estas reglas de conducta, a ver, para hacerlo más claro y para seguridad, serían todos buenos, seríamos toda la sociedad buena porque todos cumplimos esta regla de conducta. Les digo una cosa, no haría falta esta materia, no hace falta esta materia, no hace falta el derecho procesal. Pero esto es una ideología, es una utopía. Entonces, estas reglas de conducta, que si bien están dirigidas a todas las personas, y acá vamos a tomar ciertas características, por eso son genéricas, son generales, genéricas, son para todas las personas, y son abstractas,
porque de alguna manera van a anticipar ciertos supuestos. ¿Comprenden? Ya vamos tomando dos situaciones, que las normas sustanciales, las normas de fondo, son genéricas, son abstractas y son a priori. Anoten esos tres puntos. Genérica, abstracta y a priori. ¿Por qué? Porque son dictadas para todos. Son abstractas porque van a prever anticipadamente ciertas situaciones, ciertos supuestos. No se sabe lo que hace, pero el Estado organiza, dicta una norma a través del Poder Legislativo para prever lo que pueda ser esta norma de conducta que va destinada a los individuos. Y, como le decía recién, son a priori. ¿Y cuál es el sentido de esta norma? Justamente, es regular la vida en sociedad. Por eso se la llama el derecho sustancial, el derecho de fondo. A ver, los que están en las primeras materias que ya están avanzados, entendemos muy en claro este derecho sustancial, vamos a qué? Al Código Civil, al Código Penal, ¿sí? A las leyes laborales, son normas de fondo, son reglas de conducta. Ahora, ¿pero qué pasa? No, esa idea, ¿me van escuchando bien, chicos? Por ahí freno y les pregunto, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto, bien. Esta ilusión que yo les dije al comienzo, que sería ideal que todos pudiésemos, digamos, acatar o seguir estas normas de conducta y que todos fuésemos buenos, pero no es así. No es así. Entonces, esta situación hace que inmediatamente se necesita, para garantizar que las personas cumplan, un mecanismo, un instrumento que viene a ser el derecho procesal, que tiene que garantizar. ¿En qué sentido? Ante el incumplimiento de esta situación, de esta norma de conducta, ¿cómo hago yo para reclamar a alguien? Si yo tengo una norma de conducta por el cual el principio general no dañar, y viene una persona y te choca el auto, o te comete un delito, o no te paga un documento, ¿cuál sería la regla? ¿Voy directamente y voy hasta la casa del individuo? ¿Ejerzo violencia sobre esa persona? No, justamente pues no se puede ejercer violencia por mano propia, ahí está el sentido. Entonces, el Estado tiene que garantizar a través de reglas procesales, instrumentales, a ver si me van siguiendo, para poner en movimiento ante un incumplimiento, ante una situación, ante un pedido, ante resolver un conflicto, ante solicitar al Estado, ordenar, ante la necesidad de la sociedad, elementos del proceso. Por eso pone a disposición el Estado, garantiza y pone esa situación. Entonces ya empezamos a dividir lo que se tiene como sentido de derecho sustancial, derecho material, al derecho de forma. Hasta ahí van bien. Entonces es importante tener claro cuál es el derecho de fondo. O sea, uno tiene una mirada, esta conducta, esta regla de conducta, que ante el incumplimiento, ¿qué pasa? ¿Se puede ejercer el derecho por mano propia, ejercer una violencia? No. Entonces, ahí va, es lo que entendemos justamente el derecho procesal, el proceso. Entonces, por supuesto que todos los individuos se van a ajustar a estas conductas, a estas tales normas. Por eso el derecho procesal, en principio, si fuese así, como le decía recién, no tendría razón de ser si todos se ajustan a esta norma de conducta. Pero en la realidad, lamentablemente, esto no sucede. Entonces, en consecuencia, para resolver esto, el Estado debió crear mecanismos para que se cumpla esta ley sustancial, para que el individuo cumpla y acate cuando en forma espontánea necesita solucionar un conflicto, que justamente lo contempla la ley. Entonces, a través de esto se crea el derecho procesal. Partiendo, por supuesto, un principio. ¿Cuál es? Las normas en forma expresa, forma implícita, el principio general es que justamente es no dañar al otro. A partir de ahí, ese es, digamos, el eslabón fundamental, no dañar. Entonces, ¿qué hace la norma? La norma, en su creación, tiene un criterio de prevención, de disuadir a una persona para decirle, tenés que cumplir porque vas a tener consecuencias, y en consecuencia, reparar, para la reparación. Pero ese mecanismo lo pone justamente, lo que pone en movimiento el aparato jurisdiccional es el derecho procesal. Partiendo, por supuesto, de las funciones propias del Estado. ¿Cómo se reparten las funciones propias? Que son las funciones, ya lo saben bien, administrativa, legislativa y judicial. Estas funciones que son propias por el famoso iluminismo, o ya se venía de la época del espíritu, cuando del desarrollo, se hace este estudio, perdón, donde invocamos a Montesquieu, que establece en su obra En el espíritu las leyes, establece el criterio de la división de poderes.
¿Por qué se dividen los poderes del Estado? Justamente para generar este equilibrio, que son las funciones propias que cada parte dentro del Estado va a estar la función administrativa, la función legislativa y la función judicial. Si vemos la función jurisdiccional y subrayamos cuál es la función judicial, y vamos para crear una dinámica, no solo a través de la virtualidad, sino en la clase. ¿Usted para qué piensa qué va a hacer el juez? Yo le voy preguntando y generar esta suerte de debate. ¿Cuál sería la función para usted, la función jurisdiccional? Pregunta, contesten, me dicen el nombre y contestan. ¿Cuál sería? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la función propia? ¿Cuál es la ¿Administrar justicia? Perfecto. Bien, bien. Justamente administrar justicia, bien Valentina. Entonces, administrar justicia, pero ¿en qué calidad va a estar? Esa sería la función propia, ¿verdad? En calidad siempre tercero imparcial, es resolver conflictos intersubjetivos en su calidad de tercero imparcial. Pero está bien, Valentina, justamente administrar justicia. Esa sería la función propia, porque si hablamos de la función impropia, pero ¿cómo? El Poder Judicial no puede dictar normas legislativas. Sí, va a dictar tiene funciones propias de administrar dentro del aparato jurisdiccional, administra su situación, digamos, contable, también tiene una función impropia, de crear sus normas para las funciones, por ejemplo, que tiene que ver con por ejemplo, a ver, una función impropia que tiene que ver en el dictado de normas para cómo va a regular a la designación de empleados, ¿entienden lo que les quiero decir? O una cuestión de los tiempos, en lo que tiene que ver cuando escuchan qué horario tiene la función jurisdiccional, de qué hora se abre o se cierra está la actividad propia, digamos, impropia, perdón, para atender al público. Entonces son las funciones administrativas, pero justamente lo que decía Valentina, que nos llama bien acá, la función propia justamente de administrar justicia, de resolver conflictos en su calidad de tercera imparcial. Chicos, subrayen la palabra calidad de tercera imparcial. Pero partiendo del principio, acá tenemos que tener claro que el principio general es no dañar a otro. Y la norma lo dice. La norma lo dice, en forma expresa o tácita. A partir de ahí, se pone en movimiento, a ver si me ven las manos, está la norma sustancial, ante el incumplimiento, tenemos forma satelital, ya está el proceso, el derecho procesal, que ante el incumplimiento de una situación conflictiva, está el Poder Judicial. El Estado garantiza, el Estado justamente va a garantizar a través del derecho procesal el desarrollo o la aplicación de la norma. Bueno, ¿hasta ahí van bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Vienen bien? Bueno, entonces, esto nos está llevando para empezar a buscar algunos conceptos. Entonces, si ya decimos que el derecho sustancial contiene normas que imponen conductas para acatar, para ajustarse a ellos, para prever, también se debe arbitrar un procedimiento, como decía siempre, para que no quede incumplimiento. Por eso justamente se necesita el proceso. Entonces, a través del derecho procesal se exige al Estado que garantice que esa obediencia a las leyes, o que una vez también se le permita, no solo eso, que se le permita a quien incumple pueda alegar su defensa. O sea, esto tiene que ver con el debido proceso, la legítima defensa. Frente a esa pretensión de un demandante, viene una persona que viene a reclamar, así como será ante ese incumplimiento, que esta persona pueda reclamar ante el Estado por medio del Poder Judicial, se le permite también al demandado contestar o defenderse. Todo esto constituye justamente el derecho procesal. Entonces, en síntesis, podemos decir que el derecho procesal son reglas generales, abstractas y a priori. ¿Quedó claro eso? Reglas generales, abstractas y a priori. Podemos dar el ejemplo dentro de este contenido al derecho penal, al derecho laboral. ¿Sí? Aguárdame un segundito, por favor. ¿Sí? Aguárdame un segundito. Voy a Bueno, gracias, disculpen. Bueno, con esto lo que quiero es que ya ustedes puedan interpretar cuál es la función
cuál es el sentido del derecho procesal, ¿sí? Y tomar estas características que son fundamentales, que justamente tienen que ver con que sean a priori, genéricas y abstractas. Y de Profe, alguna tengo manera, una pregunta. sí, Florencia. Entonces, el derecho procesal surge de cuando el Estado crea los mecanismos para cumplir con esa norma sustancial. Exactamente. Muy bien. Ah, está bien, creí que había entendido. El Estado necesita crear esos mecanismos, porque si no se crea ese mecanismo, sería imposible. O sea, no, a ver, ¿de qué manera el sujeto va a hacer un reclamo, se va a defender? A partir, por supuesto, dentro de esto general, como dijiste muy bien, el derecho procesal se va dando en distintos ámbitos, en distintas ramas. Tiene un reflejo, por ejemplo, el derecho procesal en el ámbito penal. ¿Comprendés, Florencia? El derecho procesal en el ámbito penal. Ahí está el derecho Claro, procesal sí. penal. El derecho procesal que necesita las normas laborales. El derecho procesal administrativo. Hay un derecho procesal constitucional. O sea, hasta ahora tenemos que ver, usted interprete que esto es una herramienta. Fíjense con esto, es un instrumento que se necesita, que el Estado lo pone para que cumplan, ya sea para aquel que quiera reclamar ante el Estado o se quiera defender. ¿Hasta ahí vamos bien? Dimos el Sí, primer perfecto. paso. Gracias. Esto tenemos que diferenciar, porque lo que estoy viendo, cuál es la función del Estado y por qué se necesita, la sociedad necesita y por qué está el derecho procesal. Porque esto lo vamos a desarrollar también desde el punto de vista histórico. Y ya esta cuestión de entender estas normas sustanciales nos está dando a decir, bueno, entonces, ¿cuáles serían las normas procesales, la sentencia? Y la sentencia sí es una norma. ¿Pero quién las dicta, esta norma? ¿Es una norma? ¿Sí o no? La sentencia, pregunto. ¿Es una norma? ¿Pero quién la dicta? ¿El legislador? Pregunta. El juez. Es una El norma juez. individual. Exactamente, en forma individual. Entonces, los jueces, quiero hacer esta cuestión de hablar como si estuviésemos en clase, porque si no a veces se pone muy... Prefiero, siempre usted interprete que las clases, por sean Zoom o sean presenciales, me gusta que sean tipo taller. Y no tengan miedo, chicos, de equivocarse. No tengan miedo de decir esto, al contrario. No. No son una cuestión de oratoria donde yo me pongo acá, o adelante de la cámara, tengo que estar en la facultad. Yo soy con ustedes, soy alguien que nos está guiando y soy un alumno más y nos vamos a equivocar y vamos a investigar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lo que decía Valentina, justamente la va a dictar el juez, pero sí mantiene esa cuestión de norma. Pero ¿qué va a hacer la diferencia con recién cuando yo leí las características estas de que sean abstractas, genéricas, aleatorias? Que las normas son, ¿qué? Concretas, son individuales y son posteriores. Ahora, en esta función que hablábamos recién, esta ida y vuelta, entonces ya tenemos que función propia del Estado, cuál es la función propia del Poder Judicial, entonces es resolver conflictos en su calidad de tercero imparcial, sobre conducta, sobre situación de intereses intersubjetivos, al cual va a dictar normas dictadas por jueces, que esta norma va a ser concreta, individual y posteriores. Fíjense cómo ya empezamos a armar. No obstante eso, tiene su función impropia el Poder Judicial, que tiene también, como decía recién, administrar su presupuesto, crear normas legislativas o decretos o ordenanzas, o para el sentido de la función que tiene interna el Poder Judicial. Como así también está el famoso las funciones administrativas que tiene el Poder Legislativo. Todo esto, hay material, siempre se pone en la situación de debate, si en esta situación de dividir los poderes, la función, si realmente en este equilibrio se entrelazan cuando uno ocupa una función del otro y otro ocupa una función del otro. Tenemos que partir siempre de la base cuál es la función propia de cada uno, pero no quita que hay funciones impropias, a eso se refiere, que esas funciones impropias son cada parte, cada órgano del Estado, ya sea el judicial, tiene su función impropia administrativa, como le dije recién, o legislativa, pero sabemos cuál es la función propia a eso. El legislativo también tiene funciones impropias, tiene funciones administrativas. ¿Sí? Bueno, seguimos avanzando. Ahora, yo acá me detengo un poco, porque pareciera que al comienzo de la clase yo me puse como que era todo, como que el poder, el derecho procesal era totalmente instrumental, secundario, sin sentido, ¿verdad? ¿O no? Y acá sí, vamos a frenar un poco. Vamos a partir de la naturaleza jurídica. ¿Por qué? Porque parte de la doctrina, si yo les pregunto, a ver, no sé quién habló, quién dijo recién, cuál es la función, digamos, entonces, ¿cómo sirve? ¿Para qué sirve el derecho procesal? Entonces, ¿quién lo dijo recién? Que como actividad, uno de ustedes lo dijo recién, está bien.
¿No fuiste vos, Valentina? Uno de los chicos comentó algo. Bueno. Florencia, ¿fuiste vos? Sí, me parece que sí. Pero Porque quiero saber lo que vos comentaste, Florencia. Entonces, que vos me preguntaste y me diste la respuesta. Entonces, el derecho procesal, ¿qué dijiste? dije que se crea, o sea, que surgía a partir de cuando el Estado creaba los mecanismos o las herramientas para cumplir esas reglas sociales. Bien. Y cuando vos dijiste Florencia, ¿escucharon bien a Florencia? ¿Sí? Florencia dice que es una herramienta. Da la sensación como que el derecho procesal es totalmente secundario. Está sujeto, está a suerte de condición del derecho de fondo, del derecho sustancial. Sí, y acá viene un tema que se discute, la naturaleza jurídica, porque parte de la doctrina establece o dice, hay una parte de la doctrina, que tiene un criterio totalmente secundario, porque dice que el derecho procesal carece de fin en sí mismo. ¿Y qué dice? Que es un medio. Pareciera, si ustedes me ven, pareciera que el derecho procesal tiene una suerte de, porque lo vemos como algo que no necesita el Estado, como una actividad para poner en movimiento, y lo ponen como una cuestión, sí, justamente, secundaria sin fin, como que no es que desvaloriza, digamos, la función del derecho procesal, pero está sujeto a lo que diga el derecho de fondo. Sí, y parte de la doctrina, en el caso de Calamandrei, a quien dice que es instrumental, nada más que es un derecho, dice que es un medio, subraya que es un medio para observar al derecho sustancial. Dice, acá hace hincapié este autor, este doctrinario que dice que no regula directamente el goce de los bienes de la vida, no lo regula, sino que nada más que establece actividades por las cuales el Estado debe realizar y garantizar ese goce. Entonces lo pone en una situación totalmente secundario, como medio, y acá se pone en debate esto, porque parece que no tiene sentido como ciencia. Lo que vamos acá, lo que se busca como materia, donde yo los quiero llevar más allá, respetando lo que dice la doctrina, Calamandrei, por cual que decía que era lo único que era un medio, es un medio para observar el derecho sustancial y que no regula ningún goce de la vida de la sociedad. Y lo que voy buscando con otra mirada es que justamente el derecho como ciencia es autónomo, es único, es independiente. ¿Por qué? Porque hay objeciones a esta tesis con respecto a que el derecho es solamente instrumental o es un medio. ¿Y cuáles son los puntos que establece esto? Son, de por sí, esta objeción a la tesis dice que las normas jurídicas en general carecen en sí de un fin en sí misma. Porque la doctrina dice, quien critica esto que decía que era instrumental o medio, todas las normas son conceptos, ¿sí?, que interpretan una determinada realidad de conducta, pero carecen de fin. Y da un ejemplo, por ejemplo, que da este ejemplo, para la redundancia, que en el ámbito del derecho sustancial, el derecho civil, hay normas que carecen, en fin, dentro del Código Civil, por ejemplo, aquellas que tienen relación con la escritura pública, que la misma norma en el Código Civil establece situaciones procesales. Y de hecho el Código Procesal Nuevo, el Código Civil Nuevo, tiene un fuerte impacto a nivel procesal, tiene mucho de procedimiento. Y carecen, en fin. Entonces, son conceptos que establecen forma. Entonces, no podemos decir que el único que tiene un fin es el código de fondo y que el derecho procesal no tiene un fin. Entonces ya esta objeción, esta tesis, trata de poner en pie de igualdad o dar la autonomía o dar la independencia, instrumentalidad propiamente dicho, pero con autonomía, al derecho procesal y establecer un criterio de ciencia. Que si bien sirve, es instrumental, pero no por eso está por debajo o se carece valor a lo que es como ciencia el derecho procesal. ¿Comprenden lo que le quiero decir? ¿Sí? Y por otro lado, a esta objeción de esta tesis, el juez para dictar una sentencia siempre integra normas de fondo, como le digo acá en la punta, normas de fondo material que son sustancial tanto las normas con las normas procesales. Es decir, que el juez cuando va a dictar una norma no se va a quedar sujeto a la norma procesal nada más. Pone en pie de igualdad tanto el código de fondo como el código procesal y los pone en criterio de igualdad. Entonces ya le da una jerarquía. Eso en cuanto a la naturaleza jurídica. Entonces ya esto nos está llevando a que el derecho procesal
empezamos a tener un concepto. No se preocupen de tomar nota porque va a estar en el apunte el tema de lo que son los conceptos. Y hay conceptos amplios, hay un concepto amplio que dice que el derecho procesal puede ser definido como aquella rama, se los leo, de la ciencia jurídica que se refiere al proceso, en sentido amplio, entendiendo como actividad desplegada por los órganos del Estado en la creación y aplicación de las normas jurídicas generales o individuales. Esta sería susceptible de dividirse en derecho, como decía recién, derecho procesal constitucional, derecho procesal legislativo, administrativo, derecho procesal judicial. Otro concepto. El derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo, muy claro. Ahí está la finalidad, justamente lo que se quiere es aplicar las leyes de fondo, y su estudio comprende también la organización del Poder Judicial, es decir, que no solo es para aplicar, sino cómo se organiza en cuanto a su competencia, jerarquizar tribunales, cómo actúan las partes, cómo actúan los peritos, los asesores y demás. La determinación de la competencia de los funcionarios que la integran, y la actuación del juez y de las partes en la sustanciación del proceso. Este es un concepto de Hugo Alsina. Fíjense cómo cada concepto le da dando cierta independencia, cierta autonomía, y establece bien que no solo es aplicar la ley de fondo, sino también que comprende la organización del Poder Judicial, la competencia de los jueces, de las partes y demás. Otro concepto, la disciplina que tradicionalmente se conoce como bajo la denominación del derecho procesal, estudia por un lado el conjunto de actividades que tiene lugar cuando se somete a la decisión de un órgano judicial o arbitral la solución de ciertas categorías de conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas. En este caso son partes. Cuando se requiere la intervención de un órgano judicial para que constituya, integre, acuerde eficacia de determinada relación jurídica. ¿Y acá qué significa? Si uno tiene la mirada del Poder Judicial, es decir, solo actúa nada más para resolver conflictos, pregunta, en esta definición, ¿alguien me puede contestar? Yo pongo en movimiento al Poder Judicial solamente para resolver conflictos, más allá que también la actividad que se despliega, el conjunto de la decisión, cómo se organiza el Poder Judicial, la competencia y las partes. Pero como finalidad, ¿pongo en movimiento el Poder Judicial nada más para resolver conflictos cuando hay un conflicto? ¿Alguien me puede contestar? Hay procesos voluntarios también. Lucio, perfecto. A ver, ¿a qué te referís con eso? O sea, decime cuál es qué criterio, cuál es el concepto y cómo sería. O sea, si viene una parte, Lucio, te dice, che, mirá, necesito hacer esto, pero no es un conflicto. ¿Cómo sería un ejemplo para vos? Un proceso voluntario. ¿A qué se refiere? Muy bien, Lucio, decime. Y puede llegar a ser un divorcio. Ponele. O una... Un divorcio por presentación conjunta, porque ahí puede haber un divorcio que esté en conflicto. Sí. Otra cosa más sencilla, Lucio. Más sencilla, que necesita del Poder Judicial. Una sucesión de bienes. Ponele. Bien, muy bien, no hay conflicto. ¿Sí? Hay una cuestión que hace que, cuando dice que no hay una situación controvertida, porque Lucio dio un ejemplo de haber la sucesión, un divorcio por presentación conjunta, o rectificar una partida de nacimiento, ¿viste? Cuando te entregan un documento y está mal y necesitas la justicia. Hay un montón de situaciones que necesitas que constituya o modifique una situación, pero que no hay conflicto en esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, dentro de esta actividad, cuando hablamos, no hay, en un caso vas a la Poder Judicial, pones el movimiento, como hablamos recién, porque hay una controversia, pero a veces no vas porque no hay una controversia. Y en ese caso, acá tú me tengan claro esto, cuando hay controversia, teníamos que hablar de partes. Parte actora, parte demandada. Pero, y ahora ya que dijiste, Lucio, si estás, cuando vas a poner en movimiento una cuestión de carácter voluntario, como dijiste bien, proceso de carácter, una condición voluntaria, lo llamado proceso voluntario, ¿estarías hablando de partes? Para tener No, eran peticionarios o peticionantes, no me acuerdo. Sí, peticionario. ¿Ven la diferencia?
justamente, uno, en el caso cuando hay controversia, procesos conflictivos, digamos, cuando hay una controversia, estaríamos hablando de parte, actora, parte demandada. Cuando hablamos de un proceso voluntario por el cual se requiere que se constituya o se modifique una situación que no hay una controversia, estaríamos hablando del peticionario. Entonces, vemos que el poder, el derecho procesal, pone no solo para resolver conflictos, sino para generar la eficacia, constituir una nueva situación. Y ahí estaríamos hablando justamente de lo que se llama la jurisdicción voluntaria, o proceso voluntario. Otro concepto, cada vez fíjense que vamos hablando de concepto, es la disciplina que estudia las normas referidas a la organización, funcionamiento y actividad de los tribunales judiciales y arbitrales. Este concepto siempre lo da Palacio. Y lo podemos desglosar. Cuando hablamos de organización y funcionamiento, se refiere justamente a todo lo que tiene que ver con la remoción, nombramiento de los jueces, funcionarios, empleados, que lo vamos a ver más adelante, cómo se desarrolla, cómo se estructura todo lo que es el aparato del Poder Judicial. Como actividad justamente, decíamos recién, que era resolver conflictos, pero ¿de qué manera? En calidad de tercero imparcial, resolver conflictos intersubjetivo de calidad tercero imparcial. O, lo que decía Lucio recién, con aquellos procedimientos voluntarios que no son contenciosos. Ejemplo, ratificar la partida, sucesiones y demás. Y también se pone, también la Constitución otorga, dentro de los poderes del Estado, el judicial, la facultad de resolver conflictos entre sujetos de derecho, someterlo a jueces particulares, que son los árbitros, ¿sí? Que también es parte de la materia del derecho procesal. Por eso tiene que ver con este concepto. Bueno, ya con esto tenemos al comienzo de esta clase, pudimos ver, a suerte de repaso, la distinción entre la norma de fondo, la norma procesal, el sentido de la finalidad, el derecho sustancial, el derecho procesal, ¿sí? Esto nos dio otro paso para entender la naturaleza jurídica, la importancia, si el derecho procesal es secundario, es un medio o no, con esta objeción que se hace en la tesis, porque tiene en sí finalidad, es independiente, más allá que sea instrumental al derecho de fondo, es autónomo, independiente y es único. ¿Pero por qué? Porque más allá de toda esta actividad que explica el derecho procesal en cuanto a la actividad función, porque tiene principios propios que tiene que ver con hacia reglamentar lo que hace el debido proceso, la legítima defensa. Y estos principios propios que son consecuencias están plasmados en la Constitución Nacional, que son los principios de que de igualdad, de legalidad, artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿sí? De congruencia, que el juez debe ser congruente con las pretensiones del actor o la defensa de las pretensiones del demandado. Entonces ya tiene principios propios. Esa característica que yo le digo, hace que el derecho procesal sea independiente, sea autónomo, si bien es instrumental, es un medio para poder funcionamiento, el derecho procesal y garantizar a la sociedad ante el incumplimiento o ante la petición o pretensión o la defensa, no quita que más allá que sea instrumental y sea un medio, es independiente y único porque tiene principios propios. Bueno, eso tiene que ver con la naturaleza jurídica. Y en esta naturaleza jurídica, por supuesto, si voy para atrás, como decía recién, hay doctrina que dice no, que justamente no tiene fin propio, es totalmente medio y esto lo vamos a ver seguramente en la próxima clase cuando hagamos un poco de historia del derecho procesal. Bueno, en cuanto al contenido, de acá surge de este concepto surge justamente qué contiene el derecho procesal. Y ustedes, chicos, cuando empiecen a estudiar esta materia, hay tres estamentos o tres columnas que pueden manejar el estudio de este tema de la materia, a partir de este contenido del derecho procesal. Teniendo en claro lo que es el derecho procesal, que ya hicimos esta introducción, si ustedes dividen este estudio, esta forma de estudiar la materia, le va a ir bien, va a ir muy bien. Y en consecuencia justamente con el contenido del derecho procesal. ¿Qué contiene el derecho procesal? 1, la jurisdicción. 2, la acción. Y 3, el proceso.
¿Y por qué le decía recién en cuanto al estudio? Porque cuando empiecen a estudiar la materia, toda la primera parte tiene que ver con todo esto, lo van a ver con la doctora Pereira, lo van a ver conmigo con respecto a los jueces y demás. ¿Qué comprende la jurisdicción? Y comprende todo lo relativo justamente al aplicar la ley, a administrar justicia, todo lo que tiene que ver con la actividad del Poder Judicial, cómo se organiza, cuáles son las funciones de los tribunales, qué tema, el tema de la competencia, cuando vean la famosa punta de Alvarado y yo, son nuestras competencias, para determinar en cada caso, cuáles son los deberes de los jueces, facultades de los jueces, deberes de los secretarios, a eso se refiere todo lo que comprende la jurisdicción. Y vayan estudiando. Primero digan, hagan un bloque. Cuando estudien esto, bueno, voy a dedicarme a estudiar todo lo que es jurisdicción. Y cada tema corresponde al contenido del derecho procesal que tiene que ver con la jurisdicción. Y dentro de la jurisdicción, por ahí vamos a ver un punto nada más que, por ejemplo, lo van a ver con una de los profesores, cuáles son los deberes de los jueces. Es un tema de jurisdicción. Yo les voy a dar una clase, por ejemplo, cómo se designa y se remueven los jueces. Es un tema de ¿qué? De jurisdicción. El tema de competencia. ¿Cómo se distribuye la competencia de los jueces en tribunales? Es un tema de ¿qué? De jurisdicción. ¿Comprenden? El otro punto para estudiar es la acción. Creo que también va a entrar en la primera parte. ¿Y esto qué engloba? ¿Qué es la acción? Es justamente la potestad que tiene en particular reclamar y poner en movimiento el aparato jurisdiccional. Y esto abarca que a las partes, a la capacidad, quién está legitimado para poner en movimiento el aparato jurisdiccional. ¿Quién tiene interés en poner el aparato jurisdiccional? Si está vigente esta acción al poner en movimiento un aparato jurisdiccional. ¿Qué se entiende por acción? ¿Qué diferencia entre poner acción y la pretensión? ¿Qué petición o la defensa? ¿Quiénes van a representar a quien ejerce la acción? O como decía recién, ¿quién está legitimado para reclamar ante un choque? Si una persona que vio el choque, si esa persona está, quién está legitimado, o quién es el titular del auto, o quién quiere iniciar un juicio por alimentos, si tiene capacidad para iniciar, por ejemplo, le doy un caso de ejemplo. Un menor quiere hacer un juicio por alimentos. ¿Quién lo va a iniciar? ¿Quién tiene la capacidad de derecho o la capacidad de ejercicio? ¿Quién los representa? ¿Quiénes son los representantes necesarios para ejercer la acción? Fíjense cuando yo estoy hablando de esto, cómo estos disparadores o cada tema del contenido del derecho procesal me está llevando a hacer una subclasificación de cada estudio. Por eso le hacía hincapié de la forma de estudiar esto. Cuando ustedes estudien la materia, lo que abarca la jurisdicción, lo que abarca la acción. ¿Sí? Y con respecto al otro punto del contenido, el proceso. ¿Sí? ¿Y qué comprende el proceso? Esa actividad progresiva, compleja, metódica. Comprende justamente todos los actos procesales que tienen lugar desde cuándo, desde qué momento. Desde el inicio de la demanda hasta la sentencia definitiva. Y el instrumento por el cual, cuando estén viendo la parte del proceso, no sé si alguna parte va a entrar acá, se va a hacer mucho hincapié en la segunda parte de la materia, el proceso, clasificación del proceso. Subrayo acá, es el manejo del Código Procesal Civil y Comercial. Porque es la herramienta que va a decir que comprende cómo se hace una demanda, cuáles son los requisitos de la demanda, cuáles son los requisitos de la parte demandada para contestar, cómo va a contestar el demandado, qué tiene las pruebas, cómo se va desarrollando las pruebas, quiénes pueden presentar las pruebas, de qué manera, cuándo se ofrece una prueba, cuando se produce la prueba, quién va a valorar la prueba, cómo va a ser la sentencia, y qué pasa si esa sentencia me perjudica, si yo tengo otra herramienta para presentar un recurso contra esa sentencia definitiva. Entonces, esto que hace el contenido, esto no deja de ser más allá de un contenido, es una excelente forma de índice o de ayuda de armado al estudio de la materia. Que yo tengo que partir para estudiar este tema de elementos, teoría general del proceso, más allá que tiene otros que abarcan, muy claro, tomando o tener en cuenta su contenido del derecho procesal. La jurisdicción, ¿sí? La acción y el proceso. Jurisdicción, acción y proceso. ¿Qué se entiende? ¿Cuál es la jurisdicción propia? ¿Quién ejerce la jurisdicción? Y todo lo que hablamos de jurisdicción, ¿a dónde apuntamos? Al juez, a la función propia de la mitad justicia, a los jueces, al Poder Judicial, en cuanto a su organización y cómo funciona, y cuál es la competencia. Es un tema de ¿qué? De jurisdicción, no de acción.
Y si yo lo acciono, mi mirada está puesta a quién, a las partes, a su representante, a la legitimación, quien va a poner en movimiento. Y la herramienta, y dónde se va a desarrollar, ¿por dónde? ¿Por qué medio? Por el proceso. El otro punto, que es como le dije recién, comprende todos esos actos procesales, desde la demanda, cuando se contesta, se notifica, se traslada, cuándo, los plazos, qué plazos corresponden, qué principios corresponden, cuántos testigos se puede hacer en un tipo de proceso, en otro no, cómo es la prueba en un proceso, cómo en otro no, las excepciones, y esto cuando hablo de proceso, tienen que tener un buen manejo del código. Muchas veces cuando hemos tomado mesa libre, hemos visto una falencia, digamos, o se cae el examen por la falta de manejo del código procesal, porque en esto, chicos, los conceptos los está dando el derecho, el código procesal. A partir de ahora tienen que tener en su bolsillo, en mano, cada vez que se mandan, tienen que ir con el código procesal a todos lados. Lean el código, lean los conceptos. El código procesal da conceptos, nos orienta. Bueno, para seguir avanzando, freno acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, seguimos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Sí, profe. A ver, esperen que voy a abrir un poco el chat. Ahí, a ver. Voy a contestar algunas cosas. Bueno, escuchaba acá, porque voy a leer los chats, porque escucha abajo, pero ahora creo que se escucha todo bien. El derecho sustancial o material es dictado por el Poder Legislativo. Está bien, exclusivamente. Y el formal, procesado por los jueces en su función jurisdiccional. No, a ver. El Poder Legislativo dicta normas para el derecho procesal. ¿Sí? Quien crea las normas del derecho procesal, el Poder Legislativo. Lo que pone en movimiento es justamente son la función jurisdiccional la que va a aplicar. Dicta norma el Poder Jurisdiccional en su calidad de cuando dicta la norma, la sentencia. Se transforma en una norma, pero es una norma concreta. Ahí crea el Poder Jurisdiccional. ¿Cuándo está creando una norma? Cuando dicta la sentencia. Es una norma, es ese sentido. ¿Sí? Pero el Código Procesal no es que el código procedimiento lo está creando el Poder Judicial, no. El Poder Legislativo tiene la aptitud de crear las normas, de forma normas procesales, los dictados, y quien va a aplicar, pero al momento de aplicar las sentencias, eso es una norma, sí, es una norma, tiene características de norma, pero es concreta, individual y posterior. ¿Sí? Bueno. Les dije, bueno, ahí les di varios conceptos. Con respecto ahí a las definiciones, ya ahí bajé, que publiqué un apunte de lo que estuvimos hablando en la mañana, así que quédense tranquilos. Traten de leerlo para la próxima clase, para el viernes, así podemos hacer un repaso de la clase de hoy, donde están los conceptos. Lo que yo quiero que tengan en claro acá es esto, chicos, que ¿cuál es el sentido de la norma de fondo? La norma, ¿por qué el derecho procesal? ¿Por qué es necesario el derecho procesal? A eso me refiero. Y después nos van los conceptos. De ahí, esa naturaleza jurídica, si es instrumental o no, cuál es la doctrina, y establecer el contenido del derecho procesal a los ojos del estudio. Tomando en cuenta, por supuesto, los conceptos, que es el derecho procesal, que está en el apunte. Como características propias la decía del derecho procesal, volviendo a los caracteres, es de derecho público, instrumental, autónomo, único. Y se dice que es de derecho público porque si uno, por supuesto, cuando uno se divide en las grandes ramas, siempre se habla de las grandes ramas de derecho público y privado. Por supuesto, la primera siempre regula esas relaciones donde siempre es parte del Estado, como poder público. En el caso de las ramas de derecho privado, se da justamente todo lo contrario, son las relaciones entre particulares, o en el caso que el Estado interviene como un sujeto privado, por ejemplo, cuando vende un bien o arrienda un inmueble. Pero tenemos muy en claro acá que tanto son normas de derecho público, por supuesto, que donde actúa el Estado, el derecho constitucional, el administrativo, el penal, el internacional público, esto integra dentro de las ramas del derecho público. Mientras que el derecho civil y comercial es parte del derecho privado. Teniendo en cuenta esta división de ramas entre derecho público y privado, parece que la sensación nos lleva, o creeríamos que la respuesta sería, dice, bueno,
Si el derecho procesal regula o es instrumental o es medio para desarrollar, establecer todo lo que tiene que ver con el fondo sustancial del derecho civil, entonces en consecuencia tendríamos que entender que el derecho procesal es una rama del derecho privado. No es así, la respuesta es negativa. No, es justamente de derecho público. ¿Por qué? Porque en este caso, quien interviene es el Estado que va a administrar justicia, va a estar por encima el Poder Judicial del Estado entre las partes. ¿Entiende lo que quiero decir? Entonces, quien va a resolver el conflicto es el Estado, no es que es ajeno. Por eso es parte del derecho público. Para dar una afirmación, entonces el Estado actúa como poder público por medio de quién? De los jueces, que es la función propia de esto. Entonces, más allá que sea proceso civil, laboral, penal, el Estado actúa ante una situación judicial como poder público, y por eso el derecho procesal tiene características de derecho, de las ramas del derecho público. Pertenecen al derecho público y no privado, no se equivoquen con eso. Bueno, sí decíamos recién, el tema de estos caracteres, que es instrumental, pero el hecho de que sea instrumental no significa que está por debajo del derecho del fondo. A eso me refiero. Es independiente y es único. Tiene función de instrumental, porque justamente es un medio, pero esto no significa que estás, a ver, para que ustedes entiendan, es un medio, pero no significa que está subordinado a las leyes de fondo, ni que carece de finalidad. Todo lo contrario, el derecho procesal tiene la finalidad propia. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad del derecho procesal? Alguien lo dijo al principio, creo que no sé, es administrar justicia. Ya esa es la finalidad. El derecho en el fondo no tiene, no administra justicia, solo dicta normas de conducta, porque quien va a administrar justicia es el derecho procesal, y ya tiene una finalidad propia. Repito, si bien es instrumental, no significa que está subordinado a la ley de fondo, ni que carezca de finalidad. El derecho procesal, como se dice, tiene finalidad propia, y la finalidad propia es administrar justicia. Teniendo en cuenta y abarcando todo lo que se refiere a la garantía del debido proceso, estos principios de igualdad de la ley, la defensa en juicio, para lograr que una solución justa. Y es autónomo, otra característica del derecho procesal, autónomo, ¿por qué? Porque antiguamente, y esto porque viene la autonomía, el derecho estaba muy ligado en la época del derecho romano, y el derecho procesal está ligado a las normas del fondo. Esto lo vamos a ver en la próxima clase cuando les quiero explicar lo que es la historia del derecho procesal. Lo vamos a ver en la clase que viene. Hoy quiero que tengan bien estos conceptos, esta cuestión de la naturaleza jurídica y el contenido. Pero a partir de esta evolución, a partir de los glosadores, entre el año 630 y 1003, donde se estudia el derecho procesal romano, antiguamente el proceso estaba ligado a las normas de fondo del derecho civil romano. Era un contrato, el derecho procesal. No tenía independencia, no era independiente, no era único en la época del derecho romano. Con el tiempo, a través de los glosadores, desde el año 630 a 1300, se fue, digamos, desarrollando qué decía el derecho romano. Y se le fue dando cierta independencia y se le da una evolución que va a plasmar ya a partir del Código de Procedimiento francés de 1808. Justamente a partir de allí donde ya tiene una característica que es autónomo. El derecho procesal se le da vida propia. Es independiente al derecho de fondo, a pesar de ser un medio afín con este. Si bien es un medio, si bien es instrumental, el derecho procesal tiene vida propia, independiente. ¿Por qué? Porque justamente va a administrar su finalidad, administrar justicia, teniendo principios propios, que son el debido proceso, la igualdad, la defensa de la ley, pero su evolución desde el punto de vista histórico va a ser como detonante a partir del Código de Procedimiento francés de 1808, que le da vida propia, le da una característica, le da ciencia. Y esta autonomía se pone mucho en manifiesto en estos principios, como decía recién, que esto lo vamos a estudiar en la segunda parte, los principios que son principios propios que tiene el derecho procesal, que es el principio de contradicción, que si yo te digo algo, tengo que darle el traslado y que la otra parte se entere lo que yo estoy diciendo, porque si no se estaría afectando a la legítima defensa. De qué manera yo le voy a hacer saber a la otra parte ante una demanda o ante un traslado, y de qué manera.
a través de la notificación, el oficio, resoluciones. El otro tema tiene que ver con los plazos, la economía procesal. Todo esto lo vamos a ver, no los quiero marear, en las próximas clases, pero esta entra en la segunda parte. Lo que tiene que destacar acá es que justamente el derecho procesal, por ser independiente autónomo, es porque tiene principios propios. Es independiente a las normas del derecho de fondo. Y, por supuesto, esta estructura que contiene esta relación procesal, partiendo de que de este contenido la que hace a la jurisdicción, a la acción y al proceso, para llegar a esta sentencia. Justo. Bueno, y otra característica del derecho procesal que también es único. En este caso, si bien están distintas ramas, cada proceso tiene una cuestión única que hace al proceso civil, que es único para el proceso civil. En las normas del civil van a tener su proceso civil. El tema del ámbito penal va a haber un derecho procesal penal, como un derecho procesal administrativo o laboral. Hay un derecho procesal tributario. Es único es instrumental para cada materia del fondo. El hecho que, por supuesto, esta cuestión de división de distintos temas o de distintas materias nunca va a afectar la idea de unidad, no es que se divide. Siempre va a regular esta situación de conductas que intervienen en el proceso. Y cada uno va a aplicar esos principios esenciales que son propios del derecho procesal. Contradicción, le diferencié, economía procesal, preclusión y demás. Pero no porque se divida para cada materia se divide el derecho procesal. Hace que el derecho procesal sea único, teniendo un efecto, una situación o un eslabón con cada materia que se da. Ya sea, es único el derecho procesal, pero sea con único, por esto que yo le decía recién, porque tiene principios propios, porque tiene una finalidad propia, pero constituye a través, en esa unidad, un efecto importante en cada rama, en distintas ramas, que esas ramas sí, que se dividen, que pueden ser civil, penal, administrativo, pero es único porque tiene una finalidad que es administrar justicia y tiene principios propios que se van delegando en las distintas ramas. Se lo hago acá con la mano para que ustedes lo entiendan. Pero por eso le digo que esta situación de división del derecho procesal en distintas ramas de derecho fondo se aplica ese proceso para cada uno. Derecho procesal único, derecho como sentido, derecho procesal, y las distintas ramas va a ir aplicando. Bueno, a ver. ¿Pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe. Uy, se escuchó con delay. Con la doctora Santiago, ¿qué vieron, chicos, que estuvieron viendo? ¿Qué vieron? ¿Fuente? Fuente del derecho. Bueno, esto está jurisprudencia, doctrina y demás. Todo eso. Está bien. Vayan estudiando, lean esto. Otra cosa que les aconsejo, ya, ¿vieron cuando yo les expliqué del tema de jurisdicción? Y uno de los puntos, ¿cuál fue que les dije? ¿Qué trata? ¿Cómo se organiza el deber de los jueces? ¿Sí? Designación y remoción. Si yo subrayo algo, si me tienen que estudiar todo, pero si yo les digo, chicos, ¿qué consejo les tengo que dar ahora? Es busquen y tengan en sus manos el apunte de Alvarado Belloso con respecto a competencia. Desde ahora. No lleguen a la clase sin leer eso. Háganme caso. Porque me pongo en la situación de alumno. Soy un compañero de ustedes. Profe, disculpe, ¿qué tenemos que ir leyendo? ¿Qué apunte? Sí. Me pongo en una situación para ordenarle un poco esto. Primer punto, ¿quedó bien esto? ¿Lo entendieron hoy la introducción al derecho procesal? ¿Dudas, chicos? ¿Sí? Voy a hacer un repaso, quédense tranquilo, el viernes a la presencial, porque quiero hablar también de la forma presencial para avanzar. El viernes yo le voy a la parte de historia del derecho procesal. Vamos a ver todo eso. Historia del derecho procesal, derecho romano, y vamos a hacer un repaso de esto, lo que hablamos hoy. Cuando yo fui ahora en la clase al tema del contenido del derecho procesal y la ley de jurisdicción, acción y proceso,
Ahora vamos a ver toda esta parte mucho de lo que es jurisdicción. Jurisdicción. Y jurisdicción abarcaba deberes de los jueces, designación de mociones, eso se lo voy a dar yo. Pero el tema cómo se organiza el Poder Judicial, cómo se organiza en el ámbito de Mar del Plata, cómo se organiza a nivel provincia, ¿sí? Pero voy despacio acá. Si hay un apunte que ya tienen que leer y que no lleguen a la clase sin leerlo, estoy sentado al lado de ustedes, estoy con ustedes, un alumno más, fuimos a tomar un café, y por el tiempo y la experiencia, ya tienen que tener en sus manos el apunte de Alvarado Belloso de competencia. Creo que está ahí en el campo, se bajó, pero ya lean ese apunte. ¿Por qué? Porque les va a facilitar cuando den la clase y lo van a entender. Porque es algo que se pregunta mucho y donde hay muchos quiebres con respecto al tema cuando se toma el parcial. Porque es un tema que se relaciona con muchas cosas cuando hablamos. Cuando se hacen las preguntas en los parciales, no es algo tan específico, pues se va relacionando. El deber, ¿qué pasa si un juez esto? Entonces tienen que empezar ustedes a ir con un estudio conceptual, comprensivo, y con un criterio de relación con otros temas. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy viendo esto, estoy hablando de jurisdicción, ¿qué tema me abarca al estudiar jurisdicción? Competencia, cómo se organiza el Poder Judicial, quién es un juez, cuáles son las funciones de los jueces, cuáles son las funciones del secretario, cuáles son los deberes. Si estoy hablando de acción, ¿quién ejerce la acción? Y todo esto tengo que ir de fondo y tener una lectura comprensiva. Y esto le va a dar no solo los apuntes que tratamos de bajar nosotros, sino la bibliografía. Traten de complementar, no se queden con los chiquitos. O sea, vayan a la bibliografía, hagan lectura comprensiva. Se notó mucho, chicos, esto se lo digo, vuelvo a repetir, un poco como alumno, como compañero de ustedes, la falta de lectura comprensiva. Falta de lectura comprensiva. Porque a veces en el apunte uno quiere sacar una idea, esto es así, y tirar como un pimponazo. Y después cuando uno lo relaciona, o le preguntan, o le hace una pregunta que se relacione con otro tema, o en la práctica se cae. ¿Sí? Por eso la estrategia de la clase y empezar a desglosar cuando hay varios conceptos. ¿Cuál es la finalidad, el sentido del derecho profesional? Si es independiente. Lo que tenemos que sacar de la clase de hoy, que el derecho profesional es independiente, es autónomo. ¿Por qué? Porque administra justicia en forma concreta, porque tiene principios propios. ¿Pero es instrumental, sí o no? Usted me va a decir, sí, es instrumental, es un medio. Pero, ¿tiene fin? Entonces viene otro y me dice, sí, entonces no es. No es único. Y no es independiente. Y otro me va a decir, sí, ¿sabes por qué? Porque la clase de hoy aprendí que administra justicia tiene sus principios propios, también tiene que ver con los deberes, el debido proceso, tiene que ver con la organización, cómo se organiza y cómo actúa la actividad de la función judicial. Entonces, son normas propias y es único y se divide en distintas ramas. Y ahí está el tema. No se queden con nada más el concepto y queden ahí. Porque ustedes tienen que tener, a ver, cada cosa que lo vayan estudiando, la pregunta es, ¿esto lo sé? Perfecto. ¿Y cómo lo aplico? Esa es la pregunta al estudiante, la respuesta. ¿Cómo lo llevo a cabo? Si esto lo sé decir y no lo sé aplicar, perdemos el sentido. Y el proceso es eso. A partir de ahora, con esta materia que tiene una cuestión tan instrumental o tan de herramienta, cada vez que estudien algo, no terminen de estudiarlo si dicen, bueno, esto lo sé decir. Ahora, ¿lo sé aplicar? ¿Cómo lo aplico? Esa es la pregunta. A ese cerró cuando el estudiante, la persona que está estudiando lo sabe. Cuando lo sabe aplicar, lo sabe llevar a cabo. Yo, por ejemplo, le pregunto a Agustín, ¿cómo tengo que hacer para iniciar una demanda? Agustín, te veo a vos que estás, y yo me decís, no sé, ¿qué es? Che, Agustín, ¿qué es una demanda? ¿Cómo puedo hacer yo una pregunta ya que tenga consecuencia con la clase de hoy? Che, Agustín, vos sabés que en la esquina un tipo lo chocaron, ¿viste? Y me impresionó. Y vos me dices, ¿yo puedo hacer un juicio? Entonces Agustín me dice, ¿te impactó? Que sí. Y ahí Agustín va a tener otro manejo, decir, no, a quien se vio afectado, porque hay un principio, me meto un poco más allá, porque hay un principio, no dañar al otro, va a tener que iniciar. ¿Y a dónde voy? Che, voy acá a la municipalidad. Entonces Agustín me va a contestar y va a venir Valentina y va a decir, no, pará, no va a ir a la municipalidad. ¿Y a dónde tengo que ir? Y vas a tener que poner en movimiento, ¿qué? El poder, ¿qué? Judicial. ¿Sí? El aparato judicial. ¿Por qué? Porque hubo una controversia. ¿Y qué va a hacer el juez? ¿Quién va a decir eso? Y va a haber un proceso
que se va a iniciar con una demanda y va a terminar con una sentencia, donde van a haber varios actos procesales y van a resolver un conflicto. Entonces hay una controversia acá. Ah, buenísimo. Vamos viendo. Y viene otra de repente, Estefanía, y dice, Estefanía, che, me viene una amiga, una vecina que tuvo un problema con el nombre porque se quiere ir de viaje y se quiere sacar la ciudadanía italiana. ¿A dónde voy? Y no sé. No, hay que rectificar la partida, el Poder Judicial, para modificar, y acá en este caso va a ser parte o peticionario. Va a ser peticionario porque va a haber un proceso voluntario. Entonces, a partir de la medida que nosotros empezamos a entender cómo lo podemos aplicar, es cuando ya empezamos a darle una terminología jurídica también. Porque ahí es donde incorporamos la terminología. Ahí está jerarquizar el concepto y la palabra. Jerarquizar es decir, bueno, entender qué es un proceso voluntario a un proceso controvertido. Porque esto me lleva a entender cuando uno es parte y otro es peticionario. Y vos, si estás en un proceso voluntario, vas a hacer un trámite al Poder Judicial, en tu escrito no vas a decir, siendo parte, no, ya empezamos mal. En mi calidad de peticionar, vengo a peticionar que me modifique la partida, que me modifique. Y no hay una controversia. Y yo puse en movimiento el aparato jurisdiccional. Empezamos. A ver, y ahora una pregunta. Entonces, es un tema de competencia. Che, a un amigo viene Abril González, y le dice, vos sabés, Abril, que tengo una amiga que le echaron del trabajo. ¿Me vas escuchando, Abril? ¿Sí? ¿Me escuchás, Abril? Bien. Imagínate, Abril, que vos estás así, viene una amiga tuya, che, Abril, vos que sabés derecho y estás avanzada, sabés un montón, siempre. Vos sabés que me echaron, ¿qué hago? Tengo que iniciar un juicio, ¿a dónde? ¿Quién va a resolver esto? ¿Qué juez va a resolver esto? ¿Es un juez civil? ¿Un penal? Te pregunto, Abril. ¿Qué se te ocurre? A ver, ahí contestá vos si querés abrir un juez. Abril, contestá. ¿Juez penal, civil o qué juez tendría que resolver esta controversia? ¿Quién sería competente acá? No te escucho. ¿Un juez laboral? Benjamín, exactamente. Entonces, ¿qué estamos hablando, Benjamín, acá? ¿El tema de qué? ¿De competencia a razón de qué? De la ¿De materia. derecho laboral? Claro, de derecho laboral de la materia. Entonces, viene la pregunta. Seguramente hay normativa de fondo laboral. ¿Hay una ley laboral o no? Sí, es una norma de fondo que la dictamos. ¿Se te ocurre, Benjamín, que puede haber un código de procedimiento laboral para eso? Sí. Hay una ley de procedimiento laboral, perfecto, sí, que se llama la ley 11.653 en el ámbito provincial, que es la ley de procedimiento laboral. Y ahí te van a decir cómo, la pregunta, ¿cómo es el proceso de qué? Laboral, antes que aún tenga una competencia de derecho laboral. Porque hace a la materia. A ver, ¿y cómo funciona eso? Entonces, en cada situación, si esto fue una salida, el tema de hoy, para que ustedes, yo no quería tampoco marear, pero con un montón de conceptos, pero sí que tengan conceptos claros, qué es el derecho procesal, para qué me sirve, y la diferencia entre derecho de fondo, derecho de forma, lo instrumental o no instrumental, como dice la unidad, quiero que ustedes entiendan para qué, cómo lo aplico esto en lo inmediato. Y a medida que voy avanzando, empezar a conceptualizar y ponerle nombre propio a esto. Y eso que me lo va a dar la lectura comprensiva. Porque yo también, la persona que hizo competencia, qué es jurisdicción, qué es acción, qué es proceso, porque si uno toma la palabra de proceso, sí, como palabra proceso, es una palabra que no es propiamente del derecho. Porque si yo tomo proceso, existe lo que se llama el proceso, por ejemplo, en el proceso en la biología, el proceso geográfico, el proceso de un escrito. Y es una palabra que, si bien es abarcativa, conceptualmente genérica, cuando la llevo al proceso, perdón, cuando la llevo al derecho y al derecho procesal, esta palabra que tal vez se usaba como proceso, que lo usaba, por ejemplo, el proceso de físico o proceso natural de la naturaleza, lo llevo culturalmente al derecho procesal y toma una otra dinámica. Y ya empezaría como una actividad compleja, progresiva, metódica, que se regula bajo un código de procedimiento para establecer llegar a una sentencia justa, para que tengan una idea. Y cuando estamos hablando del proceso, se inicia con ¿qué? Con la demanda y con la sentencia. Esa palabra que era de abarcativa para otros términos, lo llevo al derecho procesal y lo transformo. Entonces, jurisdicción, sentido de jurisdicción, justamente es la actitud que tiene el Poder Judicial de que
de resolver conflictos intersubjetivos en carácter de tercero imparcial. Ya esa actividad que tiene. Pero a veces esa palabra jurisdicción, mal empleada o mal llevada, podemos decir, y la jurisdicción del partido de General Porredón, o la jurisdicción que tiene la policía, la segunda, como una cuestión territorial. Yo, ¿cómo hago? La transformo y digo, ¿dónde ubico bien esta palabra? Y ahí es donde uno va avanzando. ¿Qué entender por acción? ¿A quién le corresponde la acción? ¿Qué se entiende por parte? No se queden ahí nomás, chicos. Vayan un poco más. Vayan un poco más de entender, de entender los conceptos, otro punto, de tener una lectura comprensiva, de sobre todo relacionar un tema con lo otro, de meterme en el código. Y como decía al comienzo recién de esto hace un rato, si yo esto lo sé aplicar, una cosa es decirlo en un examen y decirlo muy bien, que al mes te vas a olvidar o al año, y otra cosa es si yo lo sé aplicar, si yo lo puedo hacer esto. Y ahí donde avanzaron. Cada cosa es decir, bueno, tengo que hacer un juicio laboral, ¿a dónde voy? Tengo que hacer un escrito de demanda, ¿cómo lo hago? Tengo que hacer, ¿qué plazo, de qué manera? Estar ahí, estar ahí. Y no solo que digan, el derecho procesal es esto. No tiene sentido. Porque hoy lo saben y dentro de un mes se olvidan. Nos pasa a todos. En esta materia tienen que saber aplicar. A ver, espérenme, a ver. Bueno. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Me escuchan bien? Porque me quedé con duda con el micrófono. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, se escucha bien. Bueno, ¿quién me quiere hacer alguna con respecto a lo de hoy? Les voy a repetir. La clase de hoy se la bajé el viernes, creo que es a las 9:45, a la misma hora, ¿no? La clase. Bueno, vamos a hacer de nuevo un repasito, vamos a hablar de estos temas, de lo que a ver qué sacamos en conclusión de la clase hoy, pero sí les voy a dar lo que es la parte de la historia que tiene que ver naturaleza, historia del derecho procesal, cómo viene, por qué este tema de la autonomía y por qué viene, cómo vino en nuestro sistema argentino, cómo se desarrolla el derecho procesal. La verdad, les digo, a ver, siempre odié este tema. Y lo voy a decir despacio. 2 veces pregunté sobre este tema en parciales y nunca me contestaron bien. Nunca me contestaron directamente. Y es un tema que hoy, porque está en el programa, es un tema que tiene jerarquiza o da sentido a la naturaleza. Es un tema de estudio. Tal vez, si yo digo, ¿de qué me sirve estudiar el derecho romano, el derecho procesal, si no lo voy a aplicar? Me van a decir, ¿para qué recién me estaba diciendo cómo lo aplico y me va a dar una clase de derecho? Está en el programa, pero hay que saberlo. Porque tiene que ver con las consecuencias. El estudiante de Derecho tiene que saber la naturaleza jurídica, el origen, el por qué se modificó, y que las cosas no son así, porque un día se le ocurrió uno y dijo, se levantó, voy a hacer derecho procesal y voy a hacer que el derecho procesal sea autónomo. Tenemos que ir más allá. No vamos a los chiquitos. Entonces, esta clase la voy a dar, le digo la verdad, puede ser que a veces lo pregunte lo parcial y a veces no. Me encantaría que un día que pregunten me puedan dar la respuesta y que lo sepa. Estoy como estoy esperando, estoy especulando. Bueno, a ver, lo doy. A ver, esta cursada, pregunto algo de derecho romano, el antecedente, y el día que me conteste, yo te juro que me conteste, voy a ser feliz. Pero lo tengo que dar, así que para la próxima clase, vayan con apunte, vamos a hablar lo que es el derecho romano, germánico y esto, y hacer un repaso de lo que vimos hoy, si quedan dudas. Para terminar, no se olviden, por favor, de empezar. Es un tema que no lo doy yo. Lo da la doctora Pereira, creo, y no sé si la doctora Bustamante, pero el tema de competencia, chicos. Empiecen a ver competencia porque es uno de los temas. Porque lo que hace es jurisdicción. ¿Vieron cuando yo le dije contenido, jurisdicción, acción y proceso? Y dije, jurisdicción abarca todos los deberes de los jueces, facultades, designación, remoción, de secretario. Deberes, lo estudian por el código. ¿Cuáles son los deberes de los jueces? ¿Qué es el juez? Algunos principios. Fácil. Designación y remoción de los jueces lo doy yo. Soy sincero, es fácil. Es difícil. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando uno arma un paquete. Competencia y jurisdicción. Tema de mucha lectura.
Les di esto como para que vayan ya trabajando y vayan avanzando. Bueno, nos vemos el viernes, ¿sí? A las 9:45 en la facultad. ¿Qué tal? Va a ser mi primera clase para mí. Así que no sé si tengo que ir tipo con escafandra, con todo. Tengo que tapar. ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron cómodos? ¿Se sintieron bien? ¿Se escucha bien? Porque hay que estar con el barbijo y la distancia. ¿Se sintieron bien? ¿Les vino bien? Sí, estuvo buena, profe. Bueno, Estuvo buena. me alegro porque va a ser medio bimodal esto, va a ser presencial y esto. Yo, en lo personal, voy a dar la clase así por Zoom, y lo que tenga que dar presencial, siempre voy a dar un repaso de lo que vi por virtual para hablarlo, ¿sí? Voy a hacer esa cuestión porque me parece que está bueno. Che, ¿se acuerdan lo que vimos por Zoom? Y hablarlo, no quiero que quede algo anhelo, para que podamos hablar y abarcar y todo eso. Bueno, chicos, nos vemos el viernes y que tengan un lindo día. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego.